Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar de emigrar a Rumania, pero de una manera particular. ¿Cómo? Con una beca de estudio. Todas las preguntas que te imagines, cuánto, qué puedo estudiar, cómo se puede estudiar, qué se puede hacer, absolutamente todo lo vamos a ver en este video. Así que para eso vamos a hacer una pequeña entrevista con alguien que sabe y pasó con esta experiencia de una beca de estudio para venir a estudiar aquí en Rumania. Mejor hablar de becas de estudio que hacerlo con alguien que sabe del tema, que pasó la experiencia y que está iniciando todo este proceso. Ella es Micaela. Hola. Hola. Se llama Mica, como yo, y también es de Argentina. Así que lo que vamos a hacer es hacerle unas preguntas. Bueno, Mica, primero contame cómo llegaste acá y por qué se te ocurrió venir a estudiar acá a Rumania. Bueno, un día yo estaba buscando becas en la página de Cancillería de Argentina. El tema es que la mayoría de las becas son para hacer un máster o un doctorado y yo todavía no tengo un título universitario, así que bueno, las opciones estaban un poco reducidas. Y justo encontré esta que la pueden encontrar en la página del MAE, que es una beca que la otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de Rumania. Perfecto, o sea que para que la gente sepa hay dos tipos de becas. Una beca que es directamente que la otorga el gobierno rumano a personas internacionales, a estudiantes internacionales que no sean de Unión Europea, sino de unos terceros países. Y después tenés la otra beca, que es la beca que otorga directamente la universidad de manera local. Mica, ¿vos a cuál de estas dos aplicaste? Yo apliqué a la beca del gobierno. Perfecto. Bien, ¿y cómo hiciste para aplicar? Bueno, como les decía, está toda la información en la página del MAE, pero no fue muy complicado el proceso de selección, digamos, ya que nosotros, bueno, todos los latinos o los que hablamos español tenemos la ventaja de que podemos subir la documentación directamente, porque te piden que subas el título secundario, bueno, en mi caso porque yo estoy aplicando para una carrera de grado, si ya tenés un título universitario, subís ese, y el certificado de nacimiento. Perfecto, o sea que vos para poder venir a estudiar acá a Rumanía tenés tres chances, ¿verdad? Para aplicar a carreras de grado, a posgrado o máster o a doctorado. Exacto. Perfecto, en tu caso aplicaste a la A la carrera carrera de de grado. grado, ¿Qué sí, estás a la primera. estudiando? Estoy por empezar marketing, que Muy bien. igual voy a empezar el próximo año porque yo seleccioné la opción de estudiar en el idioma, con lo cual ellos te incluyen un año preparatorio de rumano. Uno puede seleccionar inglés, porque hay carreras que se estudian en inglés, pero yo, como me gustan los idiomas y creía que tal vez así iba a tener más chances, dije, bueno, aplico Ok. para rumano. O sea que vos podés venir a estudiar acá en Rumania, pero no necesariamente tenés que venir a estudiar en rumano. Vos tenés dos chances, o elegís venir a estudiar en rumano o venir a estudiar directamente en inglés. En el caso de que vengas a estudiar en rumano, tenés que hablar el idioma. Y como se sabe que son extranjeros que no hablan el idioma, el primer año es un año preparatorio de idioma rumano. ¿No, Mica? Exacto. Son dos semestres, ¿no? Son 2 semestres, sí. El primer Perfecto. semestre es más, bueno, si conocen o no, los idiomas se dividen en niveles. Tenemos el A1, A2, B1, B2, C1, C2. En el primer semestre más o menos uno cubre como el nivel elemental, o sea, se supone que vos terminás el primer semestre con un A2 y el segundo semestre ya empezás a tener como más clases de tu disciplina específica. Perfecto. Y al finalizar todo el curso, tenés que tener un B1, tenés que pasar el examen Un con un B1. B1. O sea, el idioma B1 en rumano es necesario para poder arrancar a estudiar la carrera, en tu caso, de marketing en rumano. Exacto. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, volviendo para atrás, hiciste tu solicitud en la embajada, la página, que vamos a dejar los links en la caja de descripción, y lo hizo en español, o sea, lo hizo en español y subió documentación español. Ella es de Argentina, es como yo, pero esto aplica a todos los Claro, digamos, la latinoamericanos. página está en inglés, pero se puede traducir, pero Sí, lo importante es que la documentación no hace falta traducirla todavía, exacto. porque ellos aceptan documentación en español, inglés, francés o traducida al rumano si uno no habla Idioma. claro. Pero como consejo, es mejor que lo hagas en rumano para que después en la embajada también no tenga el problema de idioma, ¿no? Claro, porque una vez que, bueno, si te aceptan, uno tiene que solicitar una visa de estudio y ahí la documentación, por lo menos en la Embajada de Argentina, esto difiere de otros países. Por ejemplo, mi compañera que es de Chile y otra que es de Guatemala, lo presentaron todo en inglés. Ah, muy En bien. Argentina la vicecónsul quería las cosas en rumano, Perfecto. entonces, bueno, tuve que traducirlo en rumano. Perfecto. Entonces, Mica, ¿cuánto te tardó la pregunta del millón? ¿Cuánto te tardó desde que vos presentaste todos los papeles en ese sitio web hasta que te dijeron felicitaciones, sos aceptada? Bueno, creo que el periodo de inscripción va de diciembre a marzo, yo lo hice en enero, y los resultados los dan en julio. O sea, todos los diciembre a marzo de todos los años
escuchá vos bien que estás ahí, todo de diciembre a marzo puedes anotarte, Exacto, ¿verdad? sí. Y el resultado de esa inscripción la tenés en julio. Exacto, sí. Te mandan el mail diciéndote que te otorgaron la beca y te piden por favor que te pongas en contacto con la universidad. Perfecto, o sea, después de que, primer paso, llenar todo en los documentos. Claro. Después de que te van a pasar unos meses en el medio, te van a decir felicitaciones, quedaste o no. En el caso de que quedes, tenés que ponerte en contacto con la universidad. Contame en qué uni elegiste para estudiar. Bueno, yo elegí la Universidad de Transilvania de Brasov porque vi el nombre Transilvania y dije, quiero ir ahí, por tema castillos, bueno, toda la historia y demás. Esto es importante. Uno de los requisitos sí es que uno tiene que tener por lo menos un 7 de promedio. Creo que aplica para ya sea título secundario o el universitario. Y te piden que subas tu currículum en inglés, eso sí. Entonces más o menos de ahí hacen la selección. Pero no es que uno hace un examen o un curso preparatorio, no. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien se encarga de reclutar este tipo de estudiantes para hacerle el contacto con la universidad. O sea que vos, una vez que el MAE te da el ok, te contactaste con la universidad. Exacto. Y una vez que la universidad te da el ok, porque ve el mail del MAE, te contactas con la embajada. Así es. Ok, y la embajada te comienza a tramitar una visa de estudio para que puedas venir en el próximo año lectivo, ¿verdad? Claro. Bueno, contanos costos. ¿La visa de estudio pagaste, no pagaste? ¿Cómo fue? Bueno, la visa de estudio yo no la pagué porque está incluida, digamos, dentro de la beca. La visa de estudio, en total, yo tardé en presentar mis documentos por una cuestión de, decía, traducción, apostilla, había que conseguir certificado, no, perdón, ¿cómo es esto? El seguro médico, tenía que conseguir eso y bueno, un dato no menor es que ellos te piden que tengas $1.500 en una cuenta, entonces bueno, yo ahí tuve que destrabar cuestiones del banco, pero bueno, hasta que logré presentar todo, de que yo me enteré en julio, hasta que logré, digamos, juntar las piezas del rompecabezas, presenté toda la documentación el 31 de agosto. ¿Y qué requisitos te piden, Mica? Bueno, me pidieron certificado de antecedentes penales y mi certificado de nacimiento apostillados, traducidos y nuevamente apostillados. Acá es lo que digo, que la embajada quería la documentación en rumano, por lo menos la embajada argentina. Sí. Claro, o sea, ella una vez que tiene la visa, eso le va a permitir viajar de Argentina a Rumania. Y luego, una vez que está acá en Rumania, tiene que tramitar el permiso de Ședere, que es la residencia, que con eso va a comenzar a estudiar y también puede trabajar. ¿Puedes trabajar o no puedes trabajar? Se puede trabajar, tengo entendido, part-time. Part-time, perfecto. ¿Qué incluye la visa? ¿Cómo es el alojamiento? ¿Cómo es la comida? Bueno, la beca te incluye la visa, que yo no tuve que... ¿El tramiterío de la visa? Claro, todo eso no se paga, pero tenés que creo que está como 120 euros, porque la visa de estudio es la visa tipo D, que es como la más larga, digamos, la que cubre más duración, entonces esa no tuve que pagarla, no tenés que pagar los cursos, o sea, ni el curso preparatorio ni la carrera, o sea, la carrera está cubierta con los exámenes. Material de estudio. Material de estudio, exacto. Y bueno, el tema del alojamiento, supuestamente te cubre el alojamiento, que son habitaciones compartidas de a 2 personas. En la universidad te dicen que vos tenés que pagar la mitad, que vendría a ser 280 ley, creo que son un poco como unos 50 y pico de euros. 56 euros, más o menos, sí. Pero bueno, hablando con otros latinos y demás, hay formas de eximirse de eso. Hay que redactar una carta y demás y te pueden llegar. Perfecto, o sea, ella vive en un campus universitario que comparte habitación con otra latina, con Así es, una chilena. Sí, con una chilena, porque dicen que te quieren poner con alguien que sea más o menos de tu zona geográfica. Está bien, para integrarte. Y el gobierno rumano te va a dar un monto mensual por mes para solventarte tus gastos de comida. ¿Cuánta plata es? Te dan el equivalente, te dan 65 euros en el equivalente ley, porque acá ellos no tienen euros, sino que tienen la moneda que se llama ley. 325 ley al día de hoy sería, y para eso tuvo que abrir una cuenta bancaria para que el gobierno le pueda depositar esa manutención, digamos. Así es obligatorio, digamos, que te abras una cuenta bancaria. Hay diferentes bancos. Contanos, la beca, ¿cuánto dura? O sea, ¿vos te dieron la visa por cuánto tiempo? La visa dura 3 meses. La mía, digamos, dura desde el 27 de septiembre hasta el 25 de diciembre, porque bueno, Navidad. En esos 3 meses vos tenés que hacer el permiso de Ședere, la residencia. Exacto, sí. Bien, porque un dato no menor es que el vuelo desde Argentina hacia Rumanía, el país que va a estar estudiando, ¿quién lo paga? Bueno, el pasaje lo tienen que pagar uno, eso sí. ¿Y te piden pasaje ida y de vuelta o solo ida?
Mira, a mí en la embajada de Argentina me habían pedido ida y vuelta, Ujú. era requisito, pero después hablando con bueno, la chilena y la guatemalteca, ellas me dijeron que en realidad era reserva de eh, vuelo, Un claro, pasaje de ida y vuelo. viaje, pero bueno, yo igual voy a volver a visitar a mi familia y demás, así Está que bien, está o sea que bien, lo tenés, perfecto. claro. O sea, vos venís acá con todo acomodación del gobierno rumano que provee para este tipo de beca, vos tenés que pagarte los pasajes, en este caso de ida, y la vuelta la podés no pagar, sino que la podés mostrar que tenés una reserva porque tenés intenciones. Todo esto está supeditado a que vos vengas a estudiar. Ahora, contanos, Mica, para estudiar, ¿tenés Sí. algún requisito? ¿Qué pasa si desaprobás una materia? ¿Qué pasa si no te gusta o te va mal en la carrera? Bueno, en el primer año, que es como decíamos el año preparatorio del idioma, lo que ellos te piden es que cuando terminas el semestre tengas un nivel A2, más o menos, A1 o A2 por ahí. Y que cuando termines el curso completo, porque son 2 exámenes, uno por semestre, sí o sí tienes que tener un B1. O sea, no es como que se habla de aprobado o desaprobado, sino que si pasas el examen con un A2, lo toman como un desaprobado, porque no tenés el nivel suficiente para empezar la carrera. O sea, ustedes piensen que el objetivo de esta beca es empezar a estudiar una carrera en rumano, si ustedes lo eligieron. Si eligieron en inglés, bueno. ¿Y con cuánto aprobás acá? ¿Cuánta nota necesitas sacarte para poder aprobar? Bueno, sacando el curso preparatorio del idioma, si uno ya entra, digamos, en la carrera, acá se aprueba con 5. Perfecto. O sea que tenés que tener 5 y tenés que aprobar todas las materias o cómo queda eso. En el caso de la beca del gobierno, lo que ellos te piden es que tengas 40 créditos sobre 60. Ahora, ¿qué son los créditos? Porque en Argentina no se habla No, de no se esta habla de forma. crédito. Bueno, cada materia tiene como un puntaje, esos son los créditos. Y acá no importa si vos la aprobaste a la materia con 5 o con 10, si ya la aprobaste te dan la El crédito. totalidad de los créditos. Suponete que, no sé, matemática tiene 3 créditos, bueno, no importa si vos te sacaste un 5 o un 7. ¿La aprobaste? Listo, te dan los 3 créditos. Perfecto. O sea que tenés, si es un sistema de créditos, tenés algunos créditos que no es necesario que los apruebes. Claro, o sea, vos puedes pasar el año, como decía en mi caso, me piden 40 créditos sobre 60, con lo cual hay 20 créditos que pueden quedar desaprobados. Yo puedo pasar el año, pero después sí tengo que aprobarlos para poder recibirme. Perfecto, perfecto. Ella tiene, recordamos que ella tiene la beca otorgada por el gobierno rumano, le dio la beca a ella para que venga a estudiar. Pero también dijimos que hay otro tipo de beca, que es la beca que la universidad le da. En el caso de que elijan la beca de la universidad, no es así el sistema, sino que es diferente con el tema de la aprobación de las materias. ¿Cómo es, Sí, Mica? según lo que me comentaron, la beca de la universidad exige que todos los exámenes estén aprobados. No importa de vuelta, no importa si es con 5 o 10, pero que todos estén aprobados. Si se desaprueba alguno, creo que puedes perder la beca, o bueno, puedes solicitar como que te den una chance, pero ahí ya la verdad que desconozco mucho porque la mayoría de los chicos que están conmigo tienen la beca del gobierno. Del gobierno. Embajada, ¿cuánto tarda una visa de estudio? ¿A vos tu experiencia cómo fue? La visa de estudio, la verdad que no me tardó prácticamente nada, me tardó 10 días hábiles. Si hay otra, ¿qué carreras hay también? O sea, al momento de elegir, ¿qué tipo de carrera había de oferta cuando vos viste? La verdad que no me acuerdo porque depende mucho de la universidad, más que Claro. por carrera. Por ejemplo, esto es importante, uno tiene que seleccionar sí o sí 2 opciones. Mi primera opción era marketing en la Universidad de Brasov y la segunda era literatura en no me acuerdo dónde. Así que realmente depende como del cupo y de lo que uno quiera estudiar, si está disponible. O sea, no es que uno puede elegir todas las universidades, No. todas las carreras. O sea, son dos Son conocidas. opciones prioritarias. Y en tu caso, por suerte, te dieron la La primera. primera, Ah, exacto. genial. ¿Cómo te sentís viviendo en el campus? ¿Es adecuado? ¿Es lindo? ¿Es limpio? ¿Cómo se manejan ahí? ¿Tienen cocina en común? ¿Cómo es? Claro, tenemos baño compartido, o sea, hay Sí, 2 baños en cada pasillo, sí. digamos, con las duchas y bueno, ¿Las habitaciones de hay cuántas personas son? de ¿Dos? No 2. más. No, no más. Perfecto. Creo que, porque enfrente tenemos a los rumanos, ellos creo que sí comparten, son como 4 personas, pero nosotros no somos solamente 2. Mujer con mujer, hombre con hombre, bueno, así. Perfecto. Ellos por ser estudiantes tienen un precio promocional, no solo lo que es en el campus, sino también, por ejemplo, nosotros estamos en Ploiești, en mi ciudad, y ella vino hasta mi ciudad a visitarme para hacer este video, se copó. Así que, y hablando un poco de la vida, me dijo que obviamente los pasajes de tren están subsidiados por ser estudiantes, o sea que por ser estudiante no solamente tenés el beneficio que estamos contando en este video, sino también tenés otros beneficios que el gobierno rumano le da a todos los estudiantes, extranjeros y nacionales, ¿no es cierto? Sí, bueno, tenés un descuento del 90% en el tren, Tren, con lo sí. cual es muy importante. Entrar a museos, por ejemplo, tenés una Sí, tarifa también preferencial. la banderita, que salgo con esto en todos lados. También tengo una en mi habitación, en Muy mi placar, bien. para...
Bueno, bien, entonces recapitulando, así si lo tenemos que mencionar en pasos o en etapas, tu primer paso fue inscribirte en el link, ¿no? Sí, Del MAE. del MAE, así Del es. MAE. Luego esperó que la llamen y una vez que te dan el carta de aprobación, de ahí tenés que irte a la universidad en cuestión que vas a estudiar. Sí, antes tenés que aceptar, bueno, entras al Aceptar o MAE, rechazar, claro, exacto. aceptás y ahí te comunicas con la universidad y ellos te Perfecto. pasan, porque hay requisitos, como decíamos, para la visa y requisitos o documentación que uno tiene que entregar en la universidad. Perfecto. Y luego de eso va directamente a la embajada a tramitar su visa de estudio. Y una vez que tiene la visa, viene acá con todas las ganas a aprender rumano, a estudiar marketing y qué más. Así que bueno, Y todo el lo mail. tramitaste en la embajada rumana en Argentina. Exacto, Exacto. sí, Es sí, como el sí, pedacito de Rumania que tenemos nosotros allá en nuestro país. Y la verdad que la vicecónsul Daniela Tirán, le mandamos un beso enorme. Muy Es bien. una genia porque te responde todas las Todo. dudas siempre. Bueno, Mica, ¿algo que quieras decir finalmente? ¿Estás contenta? Estoy contenta, después, bueno, veremos cómo empieza ¿Cómo el año sigue? preparatorio porque yo todavía no lo empecé, calculo que empezaré la semana que viene. Sí. El año va de octubre De a... octubre a junio. Perfecto, perfecto. Bueno, Mica, te súper agradecemos porque este video va a ser de mucha ayuda para aquellas personas que vos de golpe estás viendo este video y querés venir a estudiar a Rumania, querés hacer una experiencia que seguramente va a ser súper enriquecedora en otro idioma y estudiar una carrera, en el caso de ella, de grado en otro país. Así que si tenés algún comentario o alguna duda de todo este video, déjalo en comentarios. También vamos a dejar en la caja de descripciones el contacto de Mica para que la visiten por Instagram. Y bueno, déjame un like si te gustó y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!